damos gracias, Padre, hoy en esta mañana, bendito Dios, que nos has permitido estar aquí en tu casa, Señor. Úsanos, Señor, esta mañana, Señor. Prepara, Señor, nuestros corazones, Señor, para seguir recibiendo, Señor, de tu palabra, Señor. Seguir recibiendo, Señor, de tu presencia hoy en esta mañana, Padre Santo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga, hermanos. Amén. Vamos en Mateo capítulo 3, versículos 7 y 8. Pues es ahí un amén. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice Mateo capítulo 3, versículo 7 y 8 dice: al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Se pueden sentar? Hoy vamos a hablar acerca de lo que produce la paciencia de Dios. Sabemos que la paciencia de Dios es tan grande, y vamos a ver qué es lo que produce esa paciencia. Por ejemplo, acabamos de leer donde Juan el Bautista está bautizando, y cuando mira que los fariseos y los saduceos, aquí, ¿verdad? Miren que los fariseos y los saduceos están siendo bautizados, el pueblo, y ellos dicen, amén, y ellos dicen: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Directamente, ¿verdad? Principalmente le está diciendo: son una generación de víboras ustedes, porque nomás se la pasan juzgando. Y díganme, ¿quién les enseñó a huir, a escapar del juicio que viene en camino? ¿Quién les enseñó? Ellos pensaban que ya eran libres del juicio. Ahora, yo no sé qué tanta paciencia tengas tú con tus hijos, con tu familia, con el que está al lado tuyo. Yo no sé cuál es la paciencia o qué tanta paciencia tengas. Y muchas de las veces nosotros estamos cortos de paciencia. Pero Dios no es así. La paciencia de Dios es grande a través de su misericordia. Y nos enseña que Dios es paciente con un propósito, para que aquel que todavía necesita llegar al arrepentimiento llegue. Ahora, mucha de la gente de hoy, hermanos, sigue viviendo igual hasta este momento, hasta que alguien llegue a su vida y les hable de Cristo. Y el momento que alguien les hable de Cristo y hay una transformación en sus vidas, hay un cambio. Pero mientras llega ese alguien, la gente de hoy sigue viviendo igual. Ahora, el creyente peca tal vez con su mirada o con su pensamiento, y cuando llega la noche, antes de dormir, dice: Señor, perdóname si he pecado en contra de ti, ¿cierto? Y se va a dormir tranquilo porque ya dijo sus pecados, porque ya dijo sus fallas. Uno reconoce que durante el día le fallamos a Dios, y por eso, porque uno reconoce, uno va y le dice a Dios: perdóname por esto, porque dice la palabra que el mañana no está prometido para nadie. Significa que tal vez no vivas el día de mañana, y eso nos empuja a nosotros a pedir perdón a Dios. Ahora, pero hay personas que dicen: pero yo quisiera cambiar, ya no quisiera pecar contra el Señor, pero es que hay algo en mí que no me deja, y sigo pecando y le sigo pidiendo perdón a Dios. Pero también dice, hermanos, que llegará el tiempo donde Dios diga: basta ya. Tal vez pensemos de que nada pasa, de que si pecamos hoy, nada nos pasó. Si pecamos ayer, nada nos pasó, y seguimos pecando. Pero llega el momento donde dice, hermanos, que
pasó el día de hoy porque pecaste ayer, no te llenes de gozo, porque Dios no lo ignora. Dios sabe muy bien que has pecado. Dios sabe muy bien cómo has vivido el día de ayer. Y uno sigue caminando como si a Dios ya se le olvidó. Mas a Dios no se le ha olvidado. Todo lo tiene Dios muy claro cómo vive el humano. Ahora, en segunda de Pedro, si pueden voltear conmigo, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 en adelante dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propios concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su albenidad? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente, escuchen muy bien, voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. Hasta ahí vamos a parar un poco. Aquí lo que dice el apóstol Pedro les está diciendo, dice, sabiendo primero que en los postreros días vendrán falsos maestros, personas que dirán: ¿y cuándo vendrá Cristo? Y hay personas que dicen: desde que yo era niño nos está predicando que Cristo viene. Ahora, si nos vamos un poquito para el Viejo Testamento, cuando el apóstol Pablo y los apóstoles predicaban la palabra de Dios, la gente era rápido, creían la palabra y se convertían al cristianismo. En el tiempo de hoy, hermanos, se le predica la palabra y la gente lo ignora. Ahora, podemos decir, ¿cuál es la diferencia en el tiempo de antes y en el tiempo de hoy? Aún hay personas, hermanos, de que dicen: Cristo no va a venir, porque desde que se está diciendo que viene y no viene. Y porque hay personas que dicen ese tipo de comentario, la gente sigue viviendo igual, pensando de que Cristo se va a seguir tardando. Ahora, hablamos de que lo que produce la paciencia de Dios, Dios es paciente para que tú y yo nos acerquemos al arrepentimiento y no vayamos a morir. Ahora, muchas de las personas esperan, hermanos, que estén hasta la última hora para arrepentirse y que se abran las puertas de los cielos. Pero recuerden lo que dije hace rato: el mañana no está prometido para nadie. Y cada quien vive de acuerdo a como quiere vivir. Pero dice la Escritura, hermanos, seguimos leyendo. Dice el 5 dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció, negado en agua. Lo que está hablando aquí es de que en aquel tiempo vino el diluvio, vino las aguas y la generación antigua murió ahogada. Pero la Escritura nos enseña de que ya no vamos a ser nosotros estar bajo el agua, sino que vamos a ser juzgados como con fuego. El pueblo que se quede va a ser juzgado con fuego. Ahora, vamos para atrás. Cuando viene un hijo y le empieza a decir, que dice uno: hijo, ya te dije que no, espérate. Y el hijo que sigue. ¿Qué no vas a entender? Uno, hermanos, no es paciente como Dios, porque uno sigue fallando y fallando, lo mismo, y Dios sigue siendo paciente. Muchas de las veces, hermanos, miramos que el maligno se está haciendo cosas malas, y uno se convierte en juez y dice: Señor, ¿por qué a él no te lo llevas? ¿Por qué a él no le pasa esto, Señor? Y a veces caemos en el error de gozarnos cuando Dios castiga al malvado. Pero Dios no se goza cuando el malvado es castigado. Dios se goza cuando el malvado se arrepiente y regresa a Cristo Jesús. Eso es cuando Dios se goza.
predicando diferentes mensajes y podemos seguir diciendo, Cristo viene pronto, cambia tu vida. Pero la persona, hermanos, va a seguir viviendo como está viviendo hasta el día de hoy, mientras no deje que Cristo entre en su corazón. Ahora, en Romanos capítulo 2, versículo 3 hacia adelante, dice: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Hasta ahí, nomás hasta el 3, luego te la voy a seguir. ¿De qué estoy hablando? Que uno juzga lo que está haciendo el otro. Cuando nosotros queremos algo de Dios, ¿cómo lo queremos? Ya, ¿verdad? Pero si Dios dijera, hoy voy a juzgar al primero que quiera ser juzgado, levante la mano. Nadie, ¿verdad? Pero todos queremos la bendición de Dios ya. Pero el juicio de Dios no queremos que llegue a nuestra vida. Si Dios me va a juzgar, que me juzgue ¿cuándo? Cuando ya me muera. Es lo que la gente de hoy piensa. Pero no, una bendición si la queremos al ya. Y dice, hermanos, seguimos leyendo el versículo 4: o menospreciar las riquezas de la benignidad, que es la bondad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a todo arrepentimiento. ¿De qué estoy hablando? Que ignoras la bondad de Dios a través de su paciencia. Dios es paciente. Y a través de ser paciente, nosotros ignoramos en verdad que Dios es paciente con nosotros. Porque si el castigo de Dios llegara a nuestra vida, el momento que uno pecara, en ese momento uno muriera. Pero Dios, vamos a lo mismo, es paciente. No porque se le olvida lo que estás haciendo, no porque se le olvida cómo estás viviendo, no. Dios es paciente porque no quiere que nadie de su creación perezca. Dios es paciente porque quiere que cada uno de nosotros conozcamos que a través de Jesucristo hay una oportunidad y una puerta al Padre. Eso es lo que produce la paciencia de Dios en nuestra vida. Reconocer que Dios es paciente con nosotros, pero no abusar de esa paciencia, porque llegará el momento donde la paciencia de Dios se terminará y el juicio llegará. Pero aún así, somos como los niños pequeños, que un niño sabe hasta dónde va a puchar los botones del padre o de la madre. Sabe que si piso aquí, me van a regañar y fuerte. Pero si piso una línea más allá, entonces me van a castigar. Un niño sabe, y no puedo creer que un niño sea más inteligente que nosotros como adultos. Que nosotros como adultos sabemos que si yo piso aquí, la misericordia de Dios todavía está. Que si yo piso más allá, me estoy acercando al punto donde la misericordia de Dios va a decir, ya, basta. Muchas de las veces los niños nos enseñan un gran ejemplo. Y nos enseña que como padres, así es nuestro Padre Celestial. Que así como nosotros queremos que nuestros hijos se porten bien, hagan esto bien, hagan esto, Dios quiere lo mismo. Que nos comportemos como hijos de Dios, que seamos representantes de Cristo aquí en la tierra. ¿Están conmigo? Amén. Nos vieron un poco medio dormidos. Señor, Padre Santo. Y seguimos leyendo, dice: el cual apagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien, hacer y buscan la gloria y honra en mortalidad. Ahora, ¿de qué está hablando? De aquel que se porta bien, aquel que hace la voluntad de Dios, que haya vida eterna. Y el que no, que haya ira. Dice, pero ira y enojo a los que son concisios y no obedecen a la verdad, sino que obedecen la injusticia. Ahora, ¿de qué está hablando? De todo aquel que no le importa la palabra de Dios. Pero cuando a alguien le importa la palabra de Dios, se esfuerza para ser diferente. Cuando a alguien le importa lo que Dios piensa, quiere ser diferente. Muchas de las veces decimos, bueno, a ver, alguien
que esté agradecido con Dios? Y hasta los grillos se oyen por ahí, porque nadie quiere ser el primero. Pero aquel que se levanta, que respira cada mañana, dice: gloria a Dios porque he respirado, gloria a Dios porque puedo caminar, gloria a Dios porque puedo mirar, gloria a Dios porque tengo mi familia, gloria a Dios porque las bendiciones de Dios siguen cayendo sobre nuestra vida. Cuando uno es agradecido, hermanos, por todo le da gracias. Cuando uno reconoce de que Dios es el que está al control de nuestra vida, uno camina, hermanos, agradecido, porque el Dios nuestro es aquel que nos tiene de pie. Cuando uno es agradecido y reconoce y le importan las cosas de Dios. Ahora, en punto número 1, hermanos, vamos a hablar acerca de probando la paciencia de Dios. Lo que estaba hablando hace rato, nuestros niños prueban nuestra paciencia y saben hasta dónde lo van a hacer. Y muchas de las veces nosotros queremos probar la paciencia de Dios, a ver hasta dónde llega la paciencia de Dios en nuestra vida. Ahora, cuando las cosas pasan, que alguien muere, lo primero que dice uno: ¿y por qué Dios se lo llevó? ¿Y por qué Dios permitió esto? ¿Hasta dónde estiramos la paciencia de Dios? Muchas de las veces uno se busca los problemas, porque sabemos que si la palabra nos dice: no camines por aquí, y uno hasta corre por ahí. ¿Están conmigo? En Génesis capítulo 1, hermanos, nos habla acerca de Lot. Y miramos cómo Abraham, hablando con Dios, con el ángel de Jehová, y le dice lo que va a hacer con Sodoma y Gomorra. Y aquí empieza a probar un poquito la paciencia de Dios Abraham, con mucho cuidado. Y le empieza a decir: Señor, si hubiera 50, perdonarías, 50 justos, perdonarías el pueblo. Y Dios le dice: por esos 50 lo perdonaría. Y sigue una vez más con mucho cuidado Abraham diciendo: Señor, y si hubiera 45, por esos 45 lo perdonara. Señor, dice, y me encanta realmente como Abraham habla aquí con Dios, porque con mucho cuidado. Señor, dice: yo soy tierra, Señor. Y si, Padre Santo, y si hubiera 30, y dice: por esos 30 los perdonaría. Y una vez más sigue probando la paciencia de Dios y diciendo: Señor, y si hubiera 20. Imagínate, ¿no? Ya uno como humano dijera: nah, 20, ya los voy a destruir a todos. Y dice Dios: por esos 20 perdonaría el pueblo. Y una vez más le dice a Abraham: Señor, y si hubieran 10, por esos 10 perdonaría el pueblo. Abraham se animó a probar la paciencia de Dios, porque estaba pidiendo por su sobrino Lot. Fíjense, ¿no? Probando la paciencia de Dios. Señor, pero si mi hijo, Señor, se acercara mañana, si se acercara mañana lo perdonara. Señor, y si se acercara, Señor, en un mes, si tiene vida, lo perdonara. Señor, perdóname, Señor, pero si mi hijo en un año o mi esposo se acercara, si tiene vida, lo perdonara. Y uno, así es, hermano, más que no nos ponemos a pensar que estamos probando la paciencia de Dios, diciendo: Señor, yo sé que, mira, ya pronto vienes. Y me acordé de un predicador que dice: yo no quiero que Cristo venga. Dice: porque hay gente que necesita todavía ser alcanzada. ¿Cómo? Si la gente dice: Cristo, ven, ya ven por tu iglesia. Porque hay tanta maldad, hermanos. Estamos mirando tantas cosas en esta generación que, ¿qué va a pasar con la generación que viene en camino? Si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos el amor hacia Dios y el respeto hacia la palabra de Dios, ¿qué va a pasar con la generación que viene en camino? Se van a olvidar totalmente del único que nos puede proteger.
escritura, hermanos, que en el versículo 12 de Génesis, capítulo 9, versículo 19, perdón, versículo 12, en adelante dijo: y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguien más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido junto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Fíjense, ¿no? ¿Cómo le dicen los ángeles ahora a Lot? Han llegado y le dicen: si tienes a yernos, si tienes a alguien familiar, sácalos. Los ángeles no le preguntaron si tienes yernos buenos, si tienes nueras buenas, si tienes familiares buenos, sácalos. No, ellos le dijeron: si tienes familiares, sácalos de esta ciudad. Miramos cómo el amor, la paciencia de Dios por aquel que estuvo pidiendo, hasta los familiares pueden ser alcanzados. Pero ¿sabes por qué? Porque dice la escritura, hermanos, que más adelante dice el versículo, lo seguimos leyendo, y que cuando rayaba el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Ahora, ¿qué pasó con los yernos? Si los ángeles le dijeron: ve y trata y sácalos, pero cuando Lot llegó a ese lugar, dice que los yernos lo tomaron como loco. ¿Y saben qué? Quedaron y se murieron. Y muchas de las veces nosotros tenemos que hacerlo con nuestros familiares. Le hablamos y les decimos: hey, Cristo viene pronto, cambien su forma de ser, cambien su forma de vivir, porque uno reconoce cuando Cristo venga, ellos se van a quedar. Pero muchas de las veces, así como los yernos de Lot, lo ignoraron, no le hicieron caso a las palabras de Lot. Muchas de las personas que se van a quedar son aquellos que no hicieron caso a la palabra de Dios. Y muchas de las veces uno dijera: ¿cómo quisiera forzarlos, amarrarlos y llevármelos conmigo para que no se quedaran? Pero así no funciona. La salvación es individual. Cada quien es salvo por sí mismo, no por el papá, no por la mamá, no por los hijos. Cada quien es salvo por sí mismo. ¿Están conmigo? Y dice que al rayar el alba, aún así Lot empieza un poquito más a probar la presencia de Dios. ¿Cómo? Tardándose. Dice que los ángeles lo agarran de la mano a él, a su esposa y a sus hijas, y la forzan a salir para afuera por la paciencia de la misericordia de Dios sobre ellos. Todavía sabiendo que la ciudad va a ser destruida, se toman su tiempo. Fíjense que esta vez, cuando estaba para el lado de San Diego, agarramos un barco que nos llevaba a cruzar la bahía, ahí en San Diego, y de repente viene una ola por abajo, y el muelle es un muelle flotante, y estando nosotros ahí en el muelle, empieza a moverse el muelle, y el barco se empieza a mover de lado a lado, y nosotros que corremos para donde había cementito. Y nos damos cuenta, hermanos, que cuando uno mira de que hay peligro, uno corre. Pero aún así miramos que Lot, probando la paciencia de Dios, se tomaba su tiempo para salir. Y hay personas que tal vez los ángeles le van a decir: dame tu mano y vámonos, para que puedan ser salvos. Sabiendo la verdad, sabiendo lo que va a pasar, y uno todavía arrastrando los pies. ¿Están conmigo? Amén. Y dice, hermano, la escritura que en Génesis 19, versículo 17, que el momento cuando van saliendo, le dice Dios: corran, no se detengan y no miren atrás. La mujer de Lot decide probar la paciencia de Dios y se convierte en un pilar de sal, muriendo, perdiéndose la oportunidad
que se le había otorgado a través de la paciencia de Dios y la misericordia de Él. Mucha gente se le va a decir corre en aquel día, pero porque su corazón está todavía tan entregado a las raíces del mundo, se quedará. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27. Dice, escuchen muy bien, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahora, escuchen muy bien, por favor. Miren, dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué? Ya no queda más sacrificio. ¿Quién peca aquí voluntariamente? No levante la mano. No levante la mano. ¿Quién peca voluntariamente? Porque el que peca voluntariamente, sabiendo que está mal, dice que ya no queda más sacrificio. En Levítico nos enseña, hermanos, donde para ser perdonados nuestros pecados, tenían que llevar, ya sea unas palomas o un becerro, tenían que llevarlos ante el sacerdote y tenía que ser sacrificado por el perdón de los pecados. Y reconociendo que el perdón de los pecados era temporal, porque si seguían pecando, tenían que seguir llevando otro sacrificio para que perdonara sus pecados. Mas ahora dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si sigues pecando sabiendo que está mal ante Dios, ya no hay sacrificio. Ya no puedes venir hasta este altar y traer tu becerro y degollarlo, decir, Señor, aquí está mi pecado, porque así no funciona. Ahora no hay necesidad de becerro, no hay necesidad de ningún sacrificio, porque Dios quiere que a través de la paciencia de Dios llegues al arrepentimiento. Y cuando uno se arrepiente y viene hasta este altar, es donde llega el sacrificio de uno mismo, entregándose a Dios, diciendo, Señor, he pecado. Necesito ser transformado, necesito ser tocado. Ya no es el Viejo Testamento como antes tenían que hacer eso, ahora es personal. A través de Jesucristo que murió en esa cruz, se abrieron las puertas para que tú vengas al Padre directamente y pidas perdón. Aquella mujer que pecaba le decía, Señor, ni tú me condenas. Dice, ni yo te condeno, ve, mas no peques más. ¿Qué nos enseña? Que el amor, la paciencia de Dios está esperando Dios para perdonarte, pero para que te arrepientas y que no sigas pecando de lo que ya se te perdonó. Eso es individual, hermanos. La oportunidad a través del mensaje. Cuando Jonás se les dice que fuera a Nínive, todos sabemos la historia. ¿Qué hizo Jonás? Se fue para otro lado, ¿verdad? Agarró un barco y se fue para otro lado. Porque Jonás sabía que Nínive tenía que ser castigada. Jonás sabía que eran tan malos, eran tan perversos, que quería que Dios juzgara al pueblo de Nínive. Porque decía Jonás, si voy y les predico, se van a arrepentir. Y yo quiero que Dios los juzgue. Muchos de nosotros, hermanos, nos volvemos abogados, jueces, y queremos juzgar al hermano y a la hermana por lo que están haciendo, cuando no nos corresponde ser jueces. Finalmente, hermanos, dice que después de que va Jonás y reconoce en la panza de aquella ballena que solamente la salvación viene a través de Jehová. Desde el momento que reconoció, dice que la ballena fue y lo vomitó. Pero tuvo que reconocer de que no te corresponde a ti ni a mí juzgar al que está al lado. Ese es trabajo de Dios. Y dice que después le dio palabra diciendo, de aquí a 40 días, Nínive, ¿qué? Va a ser destruida. Y cuando la gente escucharon el mensaje de Jonás, dice que empezaron a ser diferentes. Cuando el rey escuchó la palabra de Jonás, dice que se rompió, hermano, su ropaje.
Y puso a todos, hasta los animales, los puso en ayuno. Fíjense. Y Jonás diciendo, por eso no quería venir. ¿Cuál sería aquel mensaje que los cambió, los transformó? De aquí a 40 días van a ser destruidos. ¿Sabes cuál es el mensaje que la gente necesita para que cambien en verdad? El mensaje que a veces el doctor da. Te hemos hallado una enfermedad y de aquí a 40 días vas a morir. Y les aseguro que cambian. Les aseguro que si un doctor te dice de aquí a 40 días vas a morir por la enfermedad que te ha llegado a tu vida, cambias, transformas, buscas más de Dios. Porque ahora un doctor te ha dicho que vas a morir en 40 días, cuando Dios te dice que el mañana no está prometido para nadie. Pero sí le creemos a la enfermedad, pero no le creemos a Dios. ¿Están conmigo? Es tan fácil, hermano, juzgar. Es lo que le dije al principio. Todos queremos que Dios conteste nuestras peticiones ya. Pero ¿quién quiere ser juzgado ya? Nadie, ¿verdad? Nadie. Porque no nos conviene. La paciencia de Dios, hermanos. La paciencia de Dios ofrece salvación. Y quiero que volteen conmigo con Juan capítulo 3, versículo 17. Juan capítulo 3, la paciencia de Dios ofrece salvación. Juan capítulo 3, versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La Torá dice, porque Dios no mandó su Hijo a los hombres para condenarlos, sino para que los hombres fueran salvos a través de él. Aleluya. Fíjense qué bonito, ¿no? Cómo la paciencia de Dios aún manda a su Hijo, no para condenarte, porque merecíamos ser condenados, pero Dios manda a su Hijo para que no perdiéramos la salvación, para que tuviéramos vida eterna. Y en Juan capítulo 3, versículo 36 dice una historia. Juan capítulo 3, versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en él, en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Toda aquella persona rebelde que quiere seguir viviendo rebelde está guardando toda la rebeldía para la ira de Dios. Está en tus manos, está en mis manos. Y en Juan capítulo 4, versículo 3 en adelante dice: salió de Judea Jesús y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Aquí miramos, hermanos, cómo la paciencia de Dios ofrece salvación. Jesús le era necesario pasar por Samaria, habiendo una mujer samaritana que necesitaba ser alcanzada a Jesucristo. La Escritura no dice que le era forzado, no, le era necesario pasar por Samaria. Y caminando por Samaria se encuentra con esta mujer pidiéndole agua. Y cuando le pide agua le dice Jesús: si supieras quién te pide agua, tú me pedirías a mí. Y lo bonito de esta historia, hermanos, que Jesús empieza a hablarles del mensaje de salvación. Y a través del mensaje de la salvación le dice Jesús: ve y trae a tu marido. La mujer sorprendida le dice: no tengo marido. Y Jesús le empieza a platicar: sí, y los que has tenido tampoco. Le saca el pecado en el cual está viviendo antes de alcanzar su salvación. A través de cada prédica, escuchen por favor, que voy a terminar.
a través de cada prédica, la palabra alcanza principalmente aquel pecado que tiene que ser quitado para alcanzar la salvación. Y lo bonito, hermanos, de esto es de que platicando Jesús con la mujer, vamos al versículo 25 y 26. Juan capítulo 4. Capítulo 4, versículo 25 y 26 dice: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Ahí está. La mujer dice: cuando venga el Cristo, cuando venga el Salvador, Él nos va a enseñar cómo vivir. Y Jesús le dice: mujer, soy yo. Yo soy el Cristo. Yo soy el Salvador. La palabra de Dios se ha predicado y nos ha hablado en nuestro corazón. Y ahora podemos mirar lo que produce la paciencia de Dios. Hoy tú estamos vivos por misericordia de Dios, por la gracia de Dios. ¿Y sabes qué? Y seguimos vivos por la paciencia de Dios. Porque como creyentes le fallamos a Dios en el pensamiento, con nuestros ojos, con nuestros actos. Seguimos fallando a Dios cada día. Y ahí es donde entra la paciencia de Dios diciendo: hay misericordia para aquel que se arrepiente. Yo te pido que te pongas sobre tus pies, que vengas a este altar y que reconozcas y agradezcas la paciencia de Dios. Porque por esa paciencia es de que somos salvos. Por esa paciencia es de que aún Cristo no ha venido. Porque no quiere que nadie se pierda, más que todos lleguemos al arrepentimiento. Yo pienso que podemos llenar este altar. Yo pienso que podemos llenar este altar. El altar no está muy grande. Yo sé que podemos llenar este altar. Hay que ser gente agradecida por la paciencia de Dios en nuestra vida. Hay campo todavía. Salte de tus bancas y sé agradecido con Dios. No ve que mis hermanos comienzan a orar. Vamos a orar. Pero aquí hay campo. Sé agradecido con Dios. Si no quieres que nadie ore por ti, no van a orar. Pero sé agradecido con Dios. Vas a este altar y dale gracias a Dios. Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu paciencia, Señor, sobre mi vida. Porque yo sé, Señor, que es tu paciencia, Padre Santo, la que me tiene con vida aún, Señor. Te pido, Padre Santo, que toda la gente, Señor, te conozca. Que toda la gente, Señor, llegue al arrepentimiento, Señor. Que ese ha sido tu propósito desde el principio. Y te damos gracias, Padre Santo, por tu Hijo Jesús, que murió en esa cruz, Señor, por mí y por tu pueblo, Señor. Toca, Señor, la congregación. Toca a mis hermanos, mis hermanas. Y que seamos un pueblo, Señor, que reconozcamos, Señor, tu paciencia, Señor, en nuestra vida.